Bien, si me confirman que tienen la imagen y el sonido está bien, por favor. Buen día, doctor. Bien. Sí, está todo bien. Gracias. Bien, el último tema que vamos a ver con ustedes se refiere a epidemiología hospitalaria, una temática que la separamos porque hoy en día es para todos los hospitales una necesidad el contar con un epidemiólogo. Vamos a ver ahora por qué. Eh, y además el hecho de que en un hospital tenemos nosotros que tener el cuidado de estar revisando periódicamente muchas acciones, muchas actividades para poder garantizar una adecuada atención. ¿Ya? La atención asistencial es un elemento fundamental para la epidemiología hospitalaria. Si vamos desde un principio, desde el concepto mismo de la epidemiología, ya sabemos nosotros que la epidemiología estudia la distribución de los determinantes de salud y enfermedad en una población. En este caso vamos a hablar de la población hospitalaria, es decir, los pacientes que son tratados en el hospital, con la finalidad de asegurar una racional planificación de los servicios de salud, vigilar la enfermedad y la ejecución de programas de prevención y control. En el hospital hacemos estas cosas. En la población en general, un epidemiólogo también hace esto, pero la epidemiología hospitalaria se centra en el ámbito hospitalario, es decir, en los pacientes internados y en el accionar del personal de salud. La epidemiología se concibe como una ciencia multidisciplinaria, ¿no? McMahon, el que ha hecho este concepto, es el que menciona de que la epidemiología no es solamente del área de salud, es multidisciplinaria porque se alimenta de varias otras áreas o ramas de la ciencia médica como tal. En el ámbito hospitalario, entonces, vamos a decir que la epidemiología hospitalaria se puede entender como una rama de la epidemiología, pero que se ocupa del estudio de la frecuencia y distribución de enfermedades, de lesiones y otros problemas de salud en el entorno hospitalario, ¿ya? Y esto lo hace con el objetivo de prevenir y controlar estos problemas, ¿no? Implica el uso de métodos epidemiológicos para investigar brotes. En el hospital pueden aparecer brotes epidémicos, infecciones nosocomiales. Un ejemplo de los brotes intrahospitalarios es una infección nosocomial, pero también pueden haber otros eventos adversos que pueden ocurrir en el ámbito hospitalario. Hay ciertos conceptos clave que tenemos que repasar para entender mejor la epidemiología hospitalaria. Mm. Por ejemplo, la vigilancia epidemiológica. En epidemiología en general, una de las áreas de trabajo es la vigilancia epidemiológica, pero en el ámbito hospitalario se refiere esto a un sistema continuo y sistemático de observación y análisis de datos sobre eventos de salud en el hospital, incluyendo las infecciones, riesgos y otros problemas de salud. Cuando uno hace vigilancia dentro del hospital, muchas veces los indicadores que hemos revisado con ustedes en la clase de evaluación de hospital, si recuerdan esa clase y esa práctica que hemos hecho, esos indicadores deben ser periódicamente revisados, medidos por el epidemiólogo del hospital. Una de las tareas fundamentales, sin embargo, es la prevención o control de las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Las infecciones que se adquieren en el hospital. También hoy en día se llaman infecciones asociadas a la atención sanitaria.
Este es uno de los campos más importantes en la epidemiología hospitalaria. Hemos hablado con ustedes acerca de la atención segura. Hemos dicho también que hoy en día la tendencia es a que los pacientes se queden el menor tiempo posible en el hospital, porque una estancia prolongada hace que la hospitalización se convierta en un riesgo para el paciente. ¿Ya? Entonces, un paciente que puede haber llegado para una intervención quirúrgica X, por ejemplo, una colecistectomía, pónganse, que además de eso se contagie en el hospital de una infección intrahospitalaria, eso va a prolongar su hospitalización, va a poner en riesgo su estabilidad personal, incluso hasta su vida. ¿Ya? Si la infección nosocomial se da por algún germen resistente a los antibióticos, por ejemplo, eso va a complicar más la estancia de ese paciente, ¿no? Porque primero vamos a tener que utilizar antibióticos de última generación, más con mayor costo inclusive, y además vamos a estar con el riesgo de que esa infección nosocomial se pueda difundir, ¿no? O sea, se pueda contagiar a otros pacientes. Luego está el estudio de brotes y epidemias, la investigación de brotes o epidemias de enfermedades infecciosas dentro de un hospital puede darse, ¿no? Y por tanto el epidemiólogo tiene que estar atento a ello. Y una otra aplicación de la epidemiología en hospital es la evaluación de intervenciones, ¿no? La epidemiología hospitalaria ayuda a evaluar la efectividad de las intervenciones implementadas para prevenir y controlar enfermedades dentro del hospital, ¿no? O sea, todo lo que hagamos podemos medirlo, podemos evaluarlo gracias a estudios que vamos a hacer basados en el método epidemiológico. En epidemiología hospitalaria, por tanto, tenemos campos de actuación, fíjense, ¿no? La regulación de la actividad médica, el avance tecnológico y la complejidad de prácticas y pacientes. Y algo importante también que el epidemiólogo ayuda en un hospital es el control de costos o control de gastos. ¿Ya? Eso es importante porque la epidemiología se convierte en una herramienta para la prevención, para la vigilancia de eventos, para la evaluación del impacto de las acciones médicas, para la definición de prioridades y optimización de la utilización de los recursos. Hay una rama que se ha desarrollado en la epidemiología que se conoce como la epidemiología clínica. ¿Ya? La epidemiología clínica se relaciona mucho con la medicina basada en evidencias y la toma de decisiones clínicas razonadas. Quiere decir que en base al método epidemiológico nosotros podemos mm, mejorar la actuación médica. ¿En qué sentido? En epidemiología clínica aprendemos, por ejemplo, el peso y el valor de los argumentos clínicos. Cuando estamos con un paciente, por ejemplo, que entra a la consulta médica y nos dice sus primeros síntomas, pues, y nosotros detectamos algunos signos también en ese paciente, con esa información inicial ya tenemos que tener una sospecha de algún diagnóstico. ¿Ya? Y lo que sigue a partir de esa primera sospecha ya empieza en la aplicación del método epidemiológico. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Fíjense. Primero, en la anamnesis del paciente, ¿ya? La anamnesis y el examen físico del paciente. Cuando el médico ya tiene una sospecha de diagnóstico, o sea, ya está pensando en alguna sospecha, en alguna causa, en algún diagnóstico, lo que tiene que hacer el médico es buscar los mejores argumentos para confirmar o para desestimar el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, dentro del método epidemiológico se ha avanzado mucho en la otorgación de pesos específicos
a distintos signos y síntomas del paciente. ¿A qué me refiero? A que tenemos que buscar esos argumentos y sin necesidad de perder nuestro tiempo preguntando cosas que no ayudan en la confirmación de un diagnóstico. ¿Ya? Entonces, hay signos y síntomas que pueden ser débiles, medianamente válidos y fuertes para confirmar un diagnóstico. ¿Ya? Entonces, así me evito de estar preguntando cosas sin sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le molesta a usted? O sea, si ya me ha dicho sus signos y síntomas y seguir preguntándole qué le molesta, o sea, no es una pregunta adecuada. Entonces yo tengo que ir buscando argumentos clínicos fuertes para confirmar la enfermedad, ¿no? Entonces supónganse que estamos con un paciente que nos dice, estoy con dolor al orinar y orino cada rato. Nuestra sospecha diagnóstica puede ser una infección urinaria, ¿verdad? Entonces, yo ya no voy a estar preguntando y le duele la espalda y le duelen los músculos y ha tenido ganas de vomitar. O sea, son cosas que no tienen nada que ver con el diagnóstico de infección urinaria. Por lo tanto, yo tengo que buscar argumentos válidos y fuertes para confirmar o desestimar la infección urinaria. ¿Ya? Entonces, si quieren ustedes pueden verificar la cuestión de la polaquiuria, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces orina usted o está orinando usted? Ya, si el paciente, sí, cada rato voy al baño a orinar. Hay polaquiuria, hay disuria, ¿ya? Entonces, ya estamos nosotros avanzando hacia un diagnóstico. Y lo siguiente va a ser qué exámenes complementarios de laboratorio o gabinete me pueden ayudar para confirmar la sospecha de una infección urinaria. Sabemos nosotros que uno de los exámenes más económicos y rápidos es el parcial de orina. Pero como sospechamos de una infección urinaria, vamos a pedir parcial de orina y cultivo de orina con antibiograma. ¿Verdad? Vamos a adelantarnos a los hechos para que si confirmamos la infección urinaria, además tengamos la información del cultivo para reconocer al germen y además tengamos el resultado de un cultivo y un antibiograma para poder elegir el mejor tratamiento. Entonces, fíjense, yo no estoy pidiendo en el caso de este paciente radiografía. ¿Para qué me serviría una radiografía en la sospecha de una infección urinaria? ¿No? Coproparasitológico, ¿para qué me serviría un coproparasitológico? No me sirve de nada, ¿verdad? Y hasta inclusive una ecografía, o sea, ¿para qué me sirve una ecografía cuando la sospecha es una infección? O sea, la imagen ecográfica no nos va a dar nada al respecto, ¿verdad? Entonces, cuando yo razono correctamente en la medicina y utilizo el método epidemiológico para tomar buenas decisiones, es decir, preguntar lo correcto, pedir el examen que es el más sensible y específico para confirmar una sospecha diagnóstica, eso es hacer medicina racional. A ustedes ya les ha debido pasar en los hospitales que paciente que entra en emergencia, no, pídanle los exámenes de rutina, por ejemplo. Pedir exámenes de rutina es una decisión clínica ineficiente y nada razonada. Quiere decir que hay que pedir exámenes por si acaso encontramos algo. No, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo medicina razonada, tenemos que justificar lo que preguntamos de signos y síntomas en, en función al diagnóstico que estamos sospechando. Tenemos que pedir los exámenes más específicos y sensibles para confirmar esa sospecha diagnóstica. Y fíjense, una vez que tenemos el diagnóstico confirmado, todavía la epidemiología clínica nos sigue
exigiendo que elijamos el tratamiento más eficaz que podamos encontrar. Si tenemos un cultivo y antibiograma, ya, ahí inclusive ya nos orienta el laboratorio y nos dice, este germen está con resistencia a estos medicamentos, pero es sensible a estos otros. Entonces, yo ya puedo hasta instaurar un tratamiento con ese conocimiento del resultado de un antibiograma. Entonces, eso es hacer medicina razonada. ¿Ya? Todo lo contrario es hacer medicina poco racional. Y en verdad les digo, ustedes van a ver mucho en el ámbito hospitalario de que los médicos dejan de razonar y empiezan a pedir más exámenes de laboratorio, más exámenes de gabinete, porque no tienen un adecuado enfoque clínico, no saben qué tiene el paciente. Entonces, cuando uno no sabe qué está sucediendo, empieza a pedir de todo, ¿verdad? Algo vamos a encontrar con ese objetivo, empiezan a hacerlo. La epidemiología clínica también nos permite evaluar la conducta médica de los profesionales en el hospital. Porque cuando yo evalúo el accionar de un médico, la conducta de un médico, es porque estoy queriendo ver si ha hecho o no ha hecho una medicina razonada. Cada vez que el médico se aleja de la toma de decisiones razonadas en medicina clínica, está incrementando los costos en el hospital. Pedir exámenes de rutina ya es malgastar tiempo y recursos del hospital en algunos exámenes que no tienen nada que ver con una sospecha diagnóstica, ¿no? O sea, mi paciente está con cefalea severa, digamos, y algunos signos de irritación a nivel del sistema nervioso central, y yo le sigo pidiendo parcial de orina y copro y rayos X. O sea, estoy viendo un caso neurológico, ¿ya? Posiblemente un accidente cerebrovascular, por ejemplo, ¿y de qué me sirve pues una radiografía de tórax? ¿De qué me sirve un parcial de orina? ¿Y de qué me sirve un coproparasitológico en esa sospecha diagnóstica? Entonces ese médico está haciendo perder tiempo y recursos al hospital. ¿Ya? Entonces, cada vez que el médico está exagerando en los exámenes complementarios, está haciendo perder recursos al hospital, está encareciendo la atención. Y peor si es un hospital privado, fíjense, todo eso lo tiene que pagar el paciente. Y si el paciente se enterara de que le han pedido exámenes sin sentido, que no tienen ninguna relación con su caso clínico, imagínense cómo se sentiría. ¿Ya? Entonces, eso es algo que tenemos nosotros que ver en el día a día del hospital y el epidemiólogo hospitalario tiene que ver esos elementos. Es como evaluar la conducta clínica. No es que el epidemiólogo sepa más que el clínico. Ojo, no estamos entrando en una competencia de saberes o conocimientos. Lo único que estamos haciendo es verificar que la actividad médica esté dentro de los parámetros que los protocolos clínicos de atención establecen. Por algo hay protocolos. Los protocolos no son inventos, los protocolos no son ocurrencias de alguien, ¿no? O sea, justamente los protocolos orientan la actividad del médico. ¿Ya? Entonces, por eso les vuelvo a reiterar, una cosa es ponerse en el ámbito de un hospital público en donde el Estado es el responsable y a nadie le interesa si se gasta más, si se gasta menos, el Estado que pague, pues, ¿verdad? Pero cuando ustedes están en un ámbito de práctica privada, una clínica particular, una clínica privada, ahí sí tienen que ver esto, porque es el colmo encontrar clínicas privadas
en donde a los pacientes les hacen cualquier examen. ¿Por qué? Por cobrar, por tener más ingreso para el hospital. ¿Verdad? Entonces, si usted estuviese en un familiar y está pasando ese tipo de situaciones, es obvio que les va a molestar también. ¿Ya? Entonces, el epidemiólogo en hospital hace control de gastos, control de costos, es decir, se da cuenta de que hay un X médico en todas sus atenciones está utilizando muchos recursos hospitalarios. Y puede ser que tenga justificación, pero la mayor parte de las veces no hay justificación para eso. O sea, ahí uno se da cuenta que el médico tratante no está, eh, digamos, pudiendo hallar un diagnóstico. Entonces, en el hospital, por eso hay muchas situaciones en las que el epidemiólogo hospitalario, el director del hospital y el gestor de calidad pueden, por ejemplo, si hemos detectado que este médico está pidiendo de todo, ¿por qué? Porque no sabe el diagnóstico actual. Entonces, hasta podemos organizar una junta médica, ¿verdad? A ver, analizaremos este caso. ¿Por qué le han pedido tantos exámenes sin ton ni son? ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? El médico tratante explicará en la junta médica y dirá, yo estoy pensando en esto o no. O al final dirán, realmente no sé qué tiene este paciente. Pero la opinión de otros colegas puede ayudar a orientar y mejorar el manejo de ese paciente. ¿Ya? Entonces, una junta médica en el hospital puede ayudar en la atención de pacientes complejos, ¿no? O sea, pacientes difíciles de manejar. ¿Ya? Entonces, hay esas instancias en las que el epidemiólogo del hospital puede ayudar. Bien, el epidemiólogo va a tener que participar en el comité de control de infecciones, ¿no? Entonces, organiza un comité de infecciones con participación del jefe del área clínica, de la jefa de laboratorio, de la jefa en enfermería, etcétera. ¿Por qué? Porque el control de infecciones, control o prevención de infecciones, no solo es esperar a que aparezca la infección intrahospitalaria, no. Yo tengo que estar vigilando para tener una decisión anticipada y evitar las infecciones. El objetivo es evitar, o sea, el rato que aparece una infección intrahospitalaria, el epidemiólogo ha fracasado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque no ha hecho todas las tareas de prevención, ¿ya? Y de pesquisa de infecciones. Entonces, necesitamos una alerta precoz y para ello tenemos que vigilar eventos indeseables, ¿no? Por ejemplo, hacemos cultivos laboratoriales tomando muestra de los ambientes del equipamiento o del instrumental, es decir, vamos periódicamente agarrando, decir, a ver, abra el paquete del instrumental médico. Tomamos muestras para llevar al laboratorio. ¿Para qué? Para vigilar qué tipo de gérmenes están circulando en el ambiente hospitalario. Entonces, si son gérmenes saprófitos poco, digamos, poco agresivos, no tenemos ningún problema. Pero si empezamos a detectar gérmenes que pueden provocar infecciones intrahospitalarias, pues ese rato ya decimos, ojo, está circulando tal bacteria, mejoraremos los procesos de desinfección, pondremos más atención en la prevención de infecciones, manejaremos bien la parte de bioseguridad, etcétera. ¿Sí? Entonces, de esa forma estoy actuando como epidemiólogo, o sea, no estoy esperando a que aparezca una infección y recién actuar. Luego está el concepto de riesgo aplicado a la población de pacientes, ¿no? O sea, cuáles son pacientes de alto riesgo y cuáles son pacientes de bajo riesgo. De acuerdo al alto o bajo riesgo, yo voy a tomar precauciones o mayores precauciones con los pacientes de alto riesgo
a diferencia de los otros pacientes, ¿no? Entonces, si hay riesgo de muerte inclusive, yo voy a tener que orientar al personal de salud, incluido el médico y las enfermeras, para que estén atentos, ¿no? Ojo con este paciente, es de alto riesgo, hay que tener cuidados, hay que prevenir, etcétera. La comunicación permanente hacia arriba y abajo es otro aspecto que el epidemiólogo tiene que tomar en cuenta. Y además, fíjense, la salud ocupacional del equipo de trabajo. Hemos dicho, trabajar en un hospital al personal de salud también se representa en un riesgo para su salud, porque uno puede contaminarse, puede infectarse y contagiarse de los pacientes que está tratando, ¿verdad? Entonces, la salud ocupacional, guiada por el epidemiólogo del hospital, también es otra de las actividades importantes, ¿no? Estar previniendo, por ejemplo, las vacunas en el personal de salud, ¿no? Vacuna contra la hepatitis, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hay un plan de vacunaciones para evitar, para prevenir que un personal de salud desarrolle una enfermedad. ¿Ya? Entonces, ¿quién tiene que organizar todo eso? Es el epidemiólogo del hospital. O sea, tiene que ver de registrar las vacunas del personal de salud, el programar las vacunaciones, el establecer acciones preventivas para cuidar la salud del prestador de atención de médica. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, hacemos prevención y manejo de accidentes laborales, ¿no? Y lo que dijimos hace rato, ¿no? La medición de consumo y mejor aprovechamiento de recursos. El buen médico no es el que pide más exámenes de laboratorio, el que más recetas médicas de medicamentos da. Ojo, ojo con eso. O sea, el buen médico no es el que se excede en esas cosas, ¿no? El buen médico es el que toma decisiones razonadas, pensadas. Es el que sabe que no puede estar tomando decisiones simplemente por tomarlas. ¿Ya? Entonces, voy a utilizar medicamentos con un uso racional de los medicamentos, voy a utilizar racionalmente los recursos hospitalarios, ¿no? Yo no puedo ir como médico y decir, a mí que me importa el director que se arregle, que financie, pues para eso están ellos, ¿no? O sea, ¿dónde está mi inteligencia profesional? ¿Dónde está mi identificación con la institución? Porque yo también tengo que cuidar al hospital donde estoy trabajando, ¿verdad? Tengo que respaldar ese hospital, cuidar sus recursos bien, utilizar los recursos de manera pertinente y razonada, ¿no? Como hemos dicho. Entonces, en la prevención de las infecciones, fíjense, el epidemiólogo identifica población en riesgo, identifica factores de riesgo, va midiendo tasas de utilización de procedimientos asociados al riesgo, ¿no? Por ejemplo, pacientes con sondas. Ah, hay gente que está con sonda vesical, ojo, porque si esa sonda vesical no se maneja correctamente, puede provocar una infección urinaria en ese paciente. Es decir, que además de que le estamos haciendo un manejo clínico por alguna patología urológica, en el hospital, por no haber hecho el cambio de sonda en el tiempo correcto, ese paciente además ha hecho una infección urinaria secundaria al uso de la sonda. Entonces, eso en un hospital es vergonzoso que nos ocurra, ¿verdad? Hay indicaciones de manejo de los catéteres, ¿no? Entonces, cuando usamos catéter central, por ejemplo, hay que cuidar ese catéter, hay que mantenerlo aséptico, hay que cuidar que no se contamine, que no se mueva, etcétera, porque es una vía importante para el paciente. Entonces, si ese catéter central se contamina, imagínense qué utilizamos para ese paciente. Entonces, perdemos esa vía y se complica el manejo de ese paciente como tal.
Entonces hay que identificar casos, hay que recolectar información en forma sistemática y válida y hay que medir las tasas de infecciones asociadas a los procedimientos. ¿Ya? El uso de ventilador mecánico, por ejemplo, en terapia intensiva, es otro elemento que puede complicar al paciente. ¿Por qué? Porque estamos utilizando métodos invasivos. Bien utilizados, bien prevenidos, manejados correctamente, no hay problema. Pero, ¿qué sucede con un paciente con ventilación mecánica mal manejada? Le entra una infección por el mal manejo de la ventilación mecánica y listo, ese paciente se va a morir por una infección sobreagregada, que quiere decir una infección intrahospitalaria. Entonces, que le digamos a la familia: "Ah, bueno, estaba grave, era posible la muerte". Si el paciente se llegara a enterar de que ha sido una contaminación por un mal manejo de la ventilación mecánica, listo, ahí ya tienen un juicio por mala praxis al hospital y al médico. ¿Ya? Entonces, esos elementos son los que hay que tener cuidado. O sea, a veces la relación entre el médico clínico y los epidemiólogos es muy conflictiva, es muy despectiva. O sea, el médico clínico piensa que el epidemiólogo es el médico que se aplazó y lo único que le quedó fue estudiar epidemiología y no es cierto. No es cierto, no es correcto pensar así. La epidemiología, la salud pública también son ámbitos de acción médica, que primero hay que estudiar medicina para eso. ¿Ya? Y el que ha estudiado medicina es el que conoce la patología y la fisiopatología de las enfermedades. Luego hay que hacer investigación en el hospital, fíjense, ¿no? Revisar niveles endémicos de enfermedades, identificar brotes epidémicos, ir viendo tendencias de eventos vigilados, ¿no? A ver, infecciones de herida quirúrgica, por ejemplo. O sea, el cirujano no se va a ocupar de estar viendo los datos estadísticos de sus pacientes, de cuántos se han infectado o no. El cirujano, cuando ve una infección de herida quirúrgica, dice, bueno, hay que curar, hay que combatir esa infección de herida quirúrgica y bueno, y lograr que cicatrice por segunda intención, por lo menos, ya, listo. En cambio, el epidemiólogo va a ir viendo, va a decir, a ver, tenemos tanto porcentaje de infecciones asociadas a la actividad quirúrgica. Si ese porcentaje sobrepasa los límites que consideramos permisibles, algo está sucediendo, ¿verdad? O sea, algo está contaminando las actividades quirúrgicas. Entonces tendré que ir a ver cómo está la parte de esterilización de equipos, de material y todo eso. Revisaré si en enfermería me demuestran que todo lo están haciendo bien, ok. Luego veré con el equipo quirúrgico, a ver, se están lavando bien las manos, se están vistiendo bien, están utilizando correctamente los guantes, etcétera, ¿verdad? Tendré que ver si el ambiente quirúrgico está o no siendo esterilizado entre acto quirúrgico uno y otro. Porque si estoy haciendo una cirugía en un ambiente contaminado, es seguro pues que va a haber contaminación de la herida quirúrgica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tengo que ir verificando. Me está preocupando que hayan más de un 15% de infecciones de herida quirúrgica. Eso yo no le estoy culpando al cirujano, ojo, más bien al cirujano le tengo que decir, ¿sabes qué, doctor? Hay muchas infecciones de herida quirúrgica y no me pueden decir ustedes que es lo normal, que es, que así siempre es. No, ya hay que tener más cuidado con esto, hay que extremar más cuidados con las medidas preventivas, utilicen mejor los antisépticos, hagan una buena asepsia del área quirúrgica, utilicen métodos que nos puedan garantizar que no estamos contaminando el campo quirúrgico. ¿Ya? Entonces, de esa forma estoy ayudando, ¿verdad? Y
Otra vigilancia que tengo que hacer en el hospital es periódicamente ver la resistencia bacteriana a los antibióticos, ¿no? Porque de esa forma también yo voy a poder orientar a los médicos y decir, a ver, estábamos detectando que hay bacterias resistentes. Por lo tanto, en los siguientes casos que ustedes vean con infecciones, nos pondremos de acuerdo, ver qué esquema terapéutico vamos a utilizar, cuál va a ser el medicamento de primera línea, cuál va a ser el de segunda y cuál va a ser el de tercera. Y eso difícilmente lo pueden ocultar los médicos. ¿Por qué? Porque yo estoy vigilando junto con farmacia diciendo a ver qué antibióticos están recetando más y en qué casos, en qué diagnósticos. Puedo hacer hasta revisiones de casos clínicos a través del expediente clínico y decir, a ver, en este paciente con este diagnóstico, este esquema terapéutico están utilizando. Comparo con la literatura médica o con la guía de práctica clínica o con el protocolo de manejo clínico y veo si es correcto o no es correcto. Si no es correcto, tengo que decirle pues al director del hospital y al jefe del servicio de que sus médicos no están cumpliendo los protocolos, que cada médico está tomando decisiones y está dando indicaciones por su cuenta, ¿ya? Puede tener justificación para ello el médico, pero lo primero es respetar los protocolos de tratamiento establecidos en el hospital, ¿ya? Entonces, todas esas acciones son del día a día en el hospital. También el epidemiólogo tiene que hacer capacitación y docencia, fíjense, in situ frente a los hechos puntuales. Debe hacer un programa dirigido a todos los involucrados en la actividad asistencial, enfermeras y médicos. Debe organizar sesiones de actualización bibliográfica, medicina basada en evidencia, etcétera, ¿no? Discusión de casos clínicos, reuniones anatomoclínicas. Eso lo debe promover el epidemiólogo hospitalario. ¿Por qué? Porque con eso estamos retroalimentando al personal, recordando cosas, unificando criterios, tomando decisiones razonadas y basadas en evidencias, además. Otra área de trabajo del epidemiólogo es la normalización o la elaboración de protocolos de atención. En hospitales donde no hay normas establecidas, el epidemiólogo primero elige indicadores y luego contribuye a la confección de guías de práctica clínica o de protocolos de diagnóstico y tratamiento. Contribuye. No es que el epidemiólogo sabe más que los médicos tratantes. Ojo, no estamos entrando en un campo de competencia o de rivalidad, no. Estamos tratando de que el hospital estandarice ciertos procedimientos basados en evidencia, ¿no? No es que se me ocurre que yo pienso que yo me he formado en México y soy mejor que ustedes, no. Que se haga una medicina razonada basada en evidencias. Son las evidencias científicas las que deben primar, no el criterio individual del médico. La vigilancia epidemiológica, reiteramos entonces, es otra tarea del epidemiólogo porque eso se hace en base a recolección periódica de datos, análisis e interpretación de estos datos. Esto sirve para planificar actividades, para implementar intervenciones o incluso para evaluar prácticas de salud pública, integrada a la divulgación en tiempo real de estos datos. Es decir, el epidemiólogo no es que se agarra los datos para él solito. El epidemiólogo está revisando esos datos y está informando, está retroalimentando al personal de salud. Ya, cuando yo he detectado mucha resistencia a los antibióticos, estoy también informando a los médicos. Ojo, procesos infecciosos ya se ha detectado, hay resistencia a tales medicamentos en este hospital. ¿Basados en qué? En datos de laboratorio, basados en datos que hemos adquirido en el hospital. Por lo tanto, estoy recomendando a los médicos que tomen en cuenta y que el esquema terapéutico
con antibióticos, lo asuman con esas recomendaciones. ¿Ya? Entonces, vigilancia es información para la acción, es decir, todo lo que estoy vigilando, cuando detecto alguna cosa anormal, tengo que actuar, tengo que intervenir. Infecciones intrahospitalarias, otra vez fíjense, pueden ser endémicas o epidémicas en los hospitales. Está comprobado que entre el 5 al 12% de los pacientes internados adquirirá una infección en el hospital, que no estaba presente, ni siquiera estaba incubándose el día de su internación. La ha adquirido en el hospital. Una infección hospitalaria o intrahospitalaria o infección nosocomial, también se conoce con ese nombre, prolonga el tiempo de internación y aumenta los costos de manejo porque tengo que utilizar otros medicamentos, otros esquemas terapéuticos con medicamentos más caros, etcétera. Puede provocar secuelas, puede provocar mortalidad y además acciones legales contra el hospital. Entonces, la vigilancia y el control de infecciones puede llevar a una institución a reducir, si yo tomo medidas preventivas, puedo reducir hasta en un 32% estas infecciones hospitalarias. Por eso es bueno contar con un comité de infecciones. Fíjense, el núcleo central es alguien de terapia intensiva, un infectólogo, uno de laboratorio, microbiólogo, que deben reunirse cada 15 días por lo menos. Puede ampliarse este comité con el director. Tienen que haber reuniones mensuales con participación de los jefes de servicio y en algún caso pueden hasta buscar asesoramiento externo. Entonces, fíjense las actividades de este comité, prevención de infecciones. Entonces, hay que estar vigilando activamente la colonización por microorganismos multiresistentes, principalmente en terapia intensiva y en neonatología y en terapia intermedia. Entonces hay que estar viendo, calculando periódicamente las tasas de utilización de procedimientos de riesgo en UTI y en neonatología, ¿no? Por ejemplo, pacientes con apoyo respiratorio mecánico, hay que vigilarlos bien. Los pacientes que utilizan catéter venoso central o catéter urinario, ¿no? La sonda vesical. Entonces, esos pacientes hay que tenerlos con mucho cuidado porque esos procedimientos pueden ser la vía de ingreso de una infección. Entonces hay que ver la prevalencia del estado de catéteres en cada área, que se estén bien conservados, que se cambie el catéter vesical en el tiempo indicado. Hay que revisar las tasas de uso de antibióticos. Utilizar herramientas informáticas ayuda mucho y hay que ver las vacunas en el personal de salud, ¿no? Entonces todo eso previene infecciones. Entonces, fíjense un ejemplo de prevención de infecciones. Acá estamos viendo cómo se toman muestras de distintos ambientes del hospital y se hace una vigilancia, ¿no? Para detectar microorganismos multiresistentes, principalmente en áreas quirúrgicas, en terapia intensiva, en neonatología. Aquí está un ejemplo, fíjense cómo se hace una vigilancia periódica, ¿no? Por meses. Aquí ven de 6 meses o 7 meses y vean cómo hay la vigilancia del estafilococo aureus meticilino resistente, ¿no? Cuando sube, o sea, quiere decir que está circulando en el hospital. Y eso es importante conocerlo y difundirlo rápidamente. ¿Por qué? Porque ese microorganismo no va a responder a una terapia común. Vamos a tener que utilizar otros medicamentos de tercera línea o cuarta línea, ¿no? Por ejemplo, vancomicina, ¿ya? Por eso hay que estar vigilando los enterococos resistentes a la vancomicina, porque si aparecen, a ustedes no les duele, pero ese tratamiento con vancomicina es pues de los tratamientos más caros que pueden haber, ¿ya? Y hay que completar casi 20 días de tratamiento.
y con el riesgo de que ese germen, el enterococo resistente a la vancomicina, contamine a otros pacientes más de paso. Entonces, por eso es importante trabajar en esto, ¿no? Entonces, enterococo resistente a la vancomicina, fíjense, estamos vigilándolo en todo el año. Ha habido momentos en que ha habido una contaminación con más casos, pero después se ha ido controlando, ¿no? Entonces, esa es una forma de trabajar. ¿Y con quién? El epidemiólogo con laboratorio, el epidemiólogo con la jefa del laboratorio están haciendo esta vigilancia permanentemente, ¿no? Ahí, fíjense cómo están acá registrando, ¿no? El estafilococo aureus meticilino resistente, el enterococo productor de carbapenemasas, otro resistente. ¿Ya? Entonces, estamos viendo, fíjense, en muestras, hisopados de ingreso, hisopados semanales, y viendo la positividad en octubre, en mayo, en enero, o sea, periódicamente estamos vigilando esos gérmenes, ¿no? Entonces, los dispositivos, apoyo respiratorio mecánico, estoy revisando cuántos pacientes con catéter venoso central, con catéter o sonda vesical, tasa de utilización de estos procedimientos. Estoy todo el tiempo controlando esos casos, ¿no? Entonces, en neonatología, por ejemplo, fíjense, tasa de utilización en neonatología del catéter venoso central, asistencia respiratoria mecánica, ¿no? Catéter urinario. Estoy todo el tiempo viendo esos datos. Para eso está el epidemiólogo del hospital, ¿no? O sea, no es un profesional que se va a ir a sentar o a dormir al hospital. Ojo, su trabajo radica en esta revisión continua, sistemática de datos, de intervenciones, de apoyo, de orientación, de divulgación, etcétera. Fíjense, mes agosto, septiembre, ¿no? Toda la comparación que se hace de los porcentajes de uso de estas intervenciones que están bajo vigilancia, ¿no? Entonces, la evaluación del cumplimiento y el estado de los catéteres, ¿no? La prevalencia de estados de catéteres en cada área, a estar verificando que cambien en la fecha correcta, en los tiempos correctos para evitar todo esto, ¿no? Entonces, la presencia de dispositivo endovenoso, si es catéter central o periférico, el tipo de fijación, si es oclusivo con gas estéril o cinta hipoalergénica con apósito transparente, si está haciéndose la curación, si está limpio, si está sucio, la fecha de inserción del catéter, el cambio de las tubuladuras, y, ir revisando la presencia o signos de flebitis en accesos periféricos, ¿no? El personal de enfermería ayuda en esta vigilancia también, ¿no? Entonces, ahí pueden ver todos los servicios, ¿no? Pediatría, maternidad, internación en general, en UTI, en terapia intermedia, neonatología, los accesos periféricos, es decir, los vías que han puesto en los pacientes o los catéteres centrales, ¿no? Entonces, fíjense, en dónde más se utilizan, ahí es donde hay que ayudar a vigilar, ¿no? Entonces, ahí está la utilización de antibióticos en forma periódica para la prevención de infecciones, la tasa de uso de los antibióticos. El epidemiólogo con el responsable de farmacia del hospital deben estar revisando periódicamente qué medicamentos son los que más se están recetando, qué antibióticos son los más utilizados en el hospital. Y ahí inclusive nos vamos a dar cuenta de algunos medicamentos que se están utilizando demasiado, ¿ya? Entonces, alguna vez, por ejemplo, hicimos una verificación en la caja de salud de la banca privada y dijimos, a ver, el estadístico, tráenos una relación de cuál es el medicamento más utilizado por los médicos y recetado y todo. Y de lejos salió el omeprazol. Entonces nos sorprendimos todos, el omeprazol, a ver por qué. Era el primer medicamento en usarse.
el más solicitado en farmacia, el más solicitado en las recetas de los médicos. Y los médicos justificaban, decían, es que estoy usando antibióticos, eso le va a producir un malestar gástrico y por si acaso, por eso le estoy dando su omeprazol. Ah, es que estoy utilizando antiinflamatorios y por eso le doy su omeprazol. Ah, es que estoy utilizando tal medicamento y por eso le doy omeprazol. O sea, prácticamente todas las recetas tenían omeprazol. Entonces, hasta tuvimos que traer un experto clínico para que les explique a los médicos las ventajas y los riesgos del uso del omeprazol para orientar mejor sus conductas. ¿Ve? ¿Y cómo nos dimos cuenta? Simplemente revisando qué medicamento era el que más se estaba utilizando. Ya seguimos con control de infecciones. Fíjense, Klebsiella neumonía productora de carbapenemasa, tasas de infección asociadas a procedimientos de riesgo, uso de herramientas informáticas, estudios de brote, informes de situación en neonatología, quirófano, ropería, manejo de residuos y elaborar propuestas de trabajo, ¿no? Entonces, ese control de infecciones, estudios de brote, una Burkholderia cepacia y Klebsiella, productora de carbamenepasa, ¿no? Entonces, en todo control hay que tener medidas generales de prevención, medidas específicas. Cuando da la infección intrahospitalaria, hay que combatir esta infección, hay que utilizar un tratamiento al principio empírico, dependiendo del caso, y después ya un tratamiento específico, ¿no? Pues de acuerdo al antibiograma que hayamos eh, solicitado. ¿Ya? Entonces, un ejemplo es el, fíjense, primer aislamiento de Klebsiella neumonía productora de carbamenepasa en el hospital. Estudio de brote. El caso índice fue el 2 de octubre del 2013. Paciente posquirúrgico, politraumatismo por accidente en moto, se ha colocado un catéter en paciente explenectomizado de 17 años. Medidas implementadas, se ha identificado el caso índice, se ha hecho precauciones de contactos, búsqueda de colonización en pacientes del área, hisopados, estudio de personal, todos han salido negativos, generación de cortes de pacientes y se ha visto que a la fecha todos los hisopados siguientes fueron negativos, no aparecieron nuevos casos. ¿Ve? Todo eso, ¿quién lo hace? El epidemiólogo del hospital. Investigación, ¿no? La evaluación mensual de la prevalencia de microorganismos multiresistentes, la detección precoz de brotes, instaurar medidas de prevención, aislamiento, control del brote, generación de informes mensuales, trimestrales, semestrales, devolver al jefe de la UTI con esos informes, ir verificando tasas de resistencia bacteriana a los antibióticos, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense cómo acá se está haciendo una investigación de microorganismos según sitio de infección, ¿no? En ITU, en bacteremias, ¿no? Entonces, ahí están los gérmenes que han sido más detectados, ¿no? Entonces, eso es algo que el epidemiólogo tiene que trabajar. Y luego está el componente de capacitación y docencia. El epidemiólogo también debe enseñar, debe estar retroalimentando a la gente, a todo el personal de salud, no solo a los médicos, enfermeras, trabajadores manuales, etcétera, para bioseguridad y toma de muestras, capacitación en higiene de manos, precaución de aislamiento en bioseguridad, talleres de higiene de manos, taller de manejo de catéteres en pediatría y neonatología, higiene hospitalaria, manejo de residuos para los becarios ingresantes, los internos, los residentes, y la prevención de infecciones asociadas a sitio quirúrgico. Y generación de normas, ¿ve? Hay que ir creando normas, protocolos, ¿no? De vigilancia y manejo, de higiene de manos, de higiene hospitalaria, de manejo de residuos. Todo eso puede normatizarse para que la gente aplique esas normas, ¿no? Prevención de isquemia, precauciones de aislamiento, el manejo de profilaxis ante accidente laboral, registro de accidentes laborales, entonces control de antibióticos, solicitud de cultivos
preparación de pacientes para cirugía, etcétera. Entonces, fíjense el ejemplo de actividades, ¿no? Presentación de normas para consensuar con el personal, tener un sistema de vigilancia epidemiológica, tener un curso de capacitación sobre esterilización, por ejemplo, un módulo de control de infecciones en la carrera de enfermería, participar en encuestas de prevalencia nacional en áreas críticas y no críticas, búsqueda de estrategias para la continuidad de insumos para higiene de manos, incorporación de listas de verificación, una serie de actividades de investigación en las que el epidemiólogo debe estar comprometido, ¿no? ¿Por qué? Porque en el ámbito hospitalario, donde ustedes van a estar al año, en su internado, fíjense, existen las infecciones asociadas a la atención sanitaria, las famosas IAS. Entonces, son infecciones contraídas por un paciente durante el tratamiento en un hospital o durante su hospitalización. Infecciones ocupacionales cuando se trata del personal de salud que se ha contaminado. Entonces, no solo son infecciones en pacientes, son también infecciones en el personal de salud. Entonces, se habla de un brote cuando aumenta el número de casos de IAS por encima de lo esperado en un servicio específico o en un centro sanitario. Entonces, hace la infección que el paciente prolongue su estancia, puede producirle discapacidad, puede haber resistencia antimicrobiana, eleva los costos de atención y en el peor de los casos, mortalidad, fíjense, muerte. En el personal de salud, el evento adverso más frecuente, no se conoce verdadera carga, hay una falta de sistemas de vigilancia y el diagnóstico es más complejo en personal de salud. Entonces, 1 de cada 10 pacientes adquiere una infección en un centro sanitario. Entre las IAS, las infecciones del sitio quirúrgico son las más frecuentes. Fíjense, el área quirúrgica es más de la mitad de las infecciones en sitio quirúrgico pueden ser inclusive resistentes al tratamiento. Entonces, la prevención y control de infecciones eh, efectivas puede reducir las IAS hasta en un 30%, ¿no? Cuando hacemos acciones de prevención. En países de altos ingresos, la prevalencia es de 7,6%, la incidencia de infección en sitio quirúrgico en países de ingresos medios y bajos, 11,8%, o puede variar desde 1 hasta 23% por cada 100 intervenciones. ¿Ya? En países de ingresos altos, de 1 al 5%, fíjense la diferencia, ¿no? En países de mediano y bajo ingreso, el promedio es de 10, puede variar entre 5 y 19%. Los grupos más afectados, los cuidados intensivos, neonatos son los más afectados, después el área quirúrgica. En neonatos, en países en vías de desarrollo, puede ser entre 3 a 20 veces más que en países industrializados, ¿no? La proporción de pacientes en terapia intensiva con infecciones puede ser hasta de 30%, en países de ingresos bajos hasta 88%, fíjense, con 42 episodios por cada 1.000 días paciente atendidos. Los dispositivos invasivos que se asocian a infecciones son las infecciones de torrente sanguíneo cuando el paciente está con catéter central. Infecciones urinarias cuando es catéter vesical. Neumonías asociadas a ventilación mecánica. Entonces, fíjense, los 3,5 por 10 en vía central, 4 por 1.000 en catéter urinario, 7,9 con ventilador mecánico. Y esto varía en países con más pobres, fíjense, 12%, 8%, 23, o 12 por 1.000, 8 por 1.000, 23 por 1.000. El tiempo de incremento de la estancia puede ser de 5 hasta 29 días, ¿ya? Entonces se quedan más tiempo esos pacientes. Los factores de riesgo asociados, pacientes de tercera edad, los pacientes de urgencia y de terapia intensiva,
Los que se quedan más de 7 días internados corren el riesgo de infección. Los que usan catéter central, catéter urinario, tubo endotraqueal, los pacientes quirúrgicos, los pacientes con inmunosupresión por trauma, pacientes con neutropenia detectada en laboratorio, enfermedad rápida o mortal o deterioro funcional o pacientes en estado de coma, ¿no? Entonces, en países de medianos y bajos ingresos, además, hay que tomar en cuenta la desnutrición, los menores de 1 año, el bajo peso al nacer, los que están con nutrición parenteral o los que tienen dos o más patologías, comorbilidades presentes, ¿no? Las barreras para las generales para prácticas óptimas de control de infecciones en países pueden estar con falta de apoyo financiero, número inadecuado de personal capacitado en este control de infecciones, poco personal en el hospital, no tiene equipos y suministros. Puede también influir, hemos dicho, ¿no? La desnutrición, el ser menor de 1 año, bajo peso al nacer, nutrición parenteral. Entonces, hay que estar vigilando estas infecciones. Por eso es bueno implementar medidas de control, ¿no? O sea, un programa de control y prevención de infecciones es la estrategia básica en salud pública internacional y vinculado con el Plan de Acción Mundial sobre resistencia a los antimicrobianos también, ¿no? El buen uso de antibióticos. Promover los 5 momentos para la higiene de manos, fíjense. Ustedes en hospital se les repite hasta el cansancio, pero ustedes también empiezan a ser presa de la rutina, ¿no? Ya me aburre lavarme las manos, ¿no? Me aburre, ¿no? Entonces, antes del contacto con el paciente, lávese las manos. Antes de realizar una tarea de asepsia, lávese las manos. Después de exponerse a líquidos corporales, lávese las manos. Después del contacto con el paciente, lávese las manos. Y después del contacto con el entorno del paciente, lávese las manos. El lavado de manos no es una situación simplemente administrativa, ojo. Están protegiendo su salud y la salud de sus pacientes. ¿Ya? Entonces, en eso yo he querido resumir, fíjense ustedes, la importancia de la epidemiología dentro del hospital. Si ustedes no ven estas acciones en un hospital, si ustedes me dicen, no hay epidemiólogo en tal hospital, doctor, o sea, eso implica un mayor riesgo para ese hospital, ¿ya? Porque no hay comité de infecciones, o sea, ni siquiera se organizan internamente, entonces quiere decir que ese hospital no está preveyendo estas cosas. Y claro, cuando aparecen los casos, cuando aumenta la mortalidad, recién la gente empieza a alarmarse o a tomar en cuenta estas cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes deben entender bien, ¿ya? Esa es la labor de un epidemiólogo en hospital, ¿ya? Para eso se lo contrata. En cambio, el gestor de calidad es distinto. El gestor de calidad está viendo intervenciones para mejorar la calidad de atención en los pacientes. En muchos casos puede actuar junto con el epidemiólogo, ¿ya? Y el epidemiólogo más el gestor de calidad pueden apoyar muy bien al director del hospital, ¿ya? Deben ser parte del equipo de gestión. Hoy en día está establecido que esta necesidad, ¿ya? Y en los hospitales mismos ya cada vez han ido cumpliendo, ¿no? Ya están contratando epidemiólogos, ya están contratando gestores de calidad. ¿Por qué? Porque el objetivo es mejorar la calidad de atención, velar por el mejoramiento del estado de salud de nuestros pacientes. ¿Ya? Nada más que eso. Bien, si tienen alguna consulta sobre esta temática, la presentación está en el aula virtual, en el Classroom, está en el chat, les he subido también la presentación. No les debo ninguna diapositiva, de todas las clases les he ido pasando al mismo tiempo. La siguiente semana nos vamos a ver presencialmente con el seminario. Les vamos a estar confirmando el lugar porque al parecer
va a empezar el curso básico y puede ser que estén ocupando el auditorio azul. Vamos a verlo el día lunes, lo vamos a verificar con la jefatura del departamento para ver el lugar donde va a ser nuestro seminario. Una alternativa que estamos viendo es que sea en el aula magna, en el edificio antiguo de la facultad, ¿no? Y otra alternativa que puedo también contar es prestarnos el auditorio de bioquímica, ¿no? Entonces, vamos a ver, pero estén atentos, por favor, saben que es una actividad parte de la currícula de nuestra materia, por lo tanto, la asistencia es obligatoria, ¿no? Yo voy a tomar lista también el día sábado siguiente de todos los estudiantes, ¿ya? Entonces, el comité de organización también va a estar verificando la asistencia. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra actividad académica, ¿ya? Entonces, no crean que es una actividad improvisada, adicional, no. En cada rotación tenemos un seminario de cierre. Ahora nos van a visitar dos profesionales del Servicio Departamental de Salud, la doctora Marcia Ferrer Urquidi, que es la responsable del programa de control del cáncer en Cochabamba, y la doctora Libertad, no me acuerdo su apellido, es la que está encargada del programa de control y prevención de la rabia, ¿ya? Y son dos elementos que están más que vigentes, ¿no? O sea, cáncer se ha incrementado grandemente en Cochabamba y eso se los va a informar y les va a dar una clase la doctora Ferrell y la doctora Libertad les va a dar también una retroalimentación sobre la infección de la rabia canina y rabia humana. ¿Ya? Entonces, son dos profesionales que voluntariamente han aceptado colaborar con nuestro seminario y lo que corresponde a nosotros, estudiantes y docentes de la materia, es aprovechar, ¿ya? De retroalimentarnos, de recordar estas cosas o, en su caso, de informarnos, ¿no? Y manejar datos actuales de estas dos patologías, ¿ya? O de estos dos grupos de patologías. Entonces, nos vemos el siguiente sábado en forma presencial. Ojo, el seminario no va a ser virtual, es presencial y ya se les va a estar avisando dónde vamos a ejecutarlo. Bien.